Carlos, un gusto estar aquí. El Serendipity funciona. Ya les contaremos cómo se tejió esta maravillosa conexión entre el proceso de Cali y conexiones creativas. Yo quiero quedarme con la pregunta final que hacía Carlos de qué podemos hacer. Y de hecho acabamos de lanzar una pregunta en Twitter y nos encantaría que se sumen con los hashtags conexiones creativas y Valle Creativo. ¿Qué podemos hacer? Finalmente, ¿es una tarea del sector público? Sí, por eso estamos aquí. Es una tarea del sector privado también, por eso la Cámara de Comercio nos está acogiendo como una entidad mixta que media, pero finalmente es una tarea de todos. Así que me gustaría estimular que esta mañana sirva a la pregunta que Carlos nos planteaba. ¿Qué podemos hacer? Maravilloso si todos ustedes pueden unirse. Insisto, hashtag Valle Creativo y hashtag Conexiones Creativas. Esta es una expresión que hoy nos convoca. Seguramente han empezado a escuchar de este tema en el país con distintos nombres y apellidos, porque cada uno le ponemos nuestro toque. Algunos lo llaman economía creativa, hay quien habla de esto como economía naranja. Todos, de hecho, hoy tenemos un brazalete naranja. Algunos países lo llaman economía azul. Hablamos de industrias creativas, industrias culturales. Hay muchos efectivamente creadores y artistas o realizadores de cine que a lo mejor la sola expresión de industria, negocio, economía le genera inquietud, hasta incluso repelús, y le parece extrañísimo estar siendo convocado a hablar de esto bajo estos términos, y hasta de algunos que hablan de hubs creativos y hasta de ciudades creativas. De hecho, hay hasta un libro que se llama La clase creativa de Richard Florida. Y bueno, ¿esto qué es? Creo que es muy pertinente que hoy estemos aquí en un espacio, digamos, amplio, discutiendo este tema. Desde Conexiones Creativas nos gustaría proponerles que sin entrar en los debates de esto es o no industria creativa, esto es o no economía creativa, que a lo mejor converjamos en llamar esto, o más bien en unirnos a una pregunta, y es cómo generar un ecosistema creativo en el valle, público y privado, donde este finalmente sea ganador para todos. Luego, insisto, el apellido y el nombre pertinente se lo pondremos. De hecho, aquí hay una propuesta sobre la mesa para ustedes, que es Valle Creativo. Carlos dejaba con cifras. Yo intentaré retomar algunas, sobre todo para generar reflexiones que puedan ser útiles a esa pregunta. ¿Cómo avanzamos en el valle? Uno, saben ustedes que, y ya lo saben porque Carlos nos lo dijo, que la economía creativa equivale en el mundo entre el 4 y el 6% del PIB. O, ya también lo sabemos porque Carlos nos lo decía, es la cuarta economía mundial. O que, por ejemplo, este dato sí no lo tenía Carlos, que Naciones Unidas ya empieza a decir, señores, así como hemos hablado de economía agrícola o economía industrial, economía de servicios, hoy tenemos que empezar a hablar de economía creativa de las experiencias. Porque todos ustedes aquí, pregúntense, ¿qué tanto compran hoy productos y cuánto consumen experiencias? Ese par de zapatos es un producto o finalmente es lo que la marca genera, lo que simboliza, lo que hay detrás, lo que finalmente hace que ustedes se conecten o no con aquella elección que han tomado. Hoy, pensaría yo, me gustaría proponérselos como una reflexión, estamos más en un momento de consumir experiencias que no necesariamente productos. Por eso, por ejemplo, el restaurante A tiene un precio distinto que el restaurante B, porque la experiencia finalmente tiene un valor importante. De hecho, ayer estábamos cenando con Javi en platillos voladores. Aquello no fue consumir productos, aquello fue consumir la experiencia del entorno, del servicio, de la gastronomía vallecaucana, de llevar el nudo a otra dimensión. Todo aquello fue una escena de experiencias, no de meros productos preparados de alguna manera. Interesante además ver esto, a lo mejor en el caso colombiano la dinámica es distinta, como lo mencionaba Javi, lo mencionaba Carlos, pero en el mundo, por ejemplo, entre el año 2001 y 2011, esta economía empezó a crecer un 134%, mientras otros sectores de la economía, el petróleo, por ejemplo, vive momentos complejos, esta economía ha empezado, digamos, a posicionarse en indicadores internacionales. O, por ejemplo, que se equivaldría al noveno potencia o exportador internacional, o que es la cuarta potencia mundial en términos de generación de empleo. En entornos, por ejemplo, como Barcelona, un lugar en el que no solamente Javi viene de allí, porque es hincha de Barcelona, sino que esta digamos, corporación Conexiones trabaja entre Barcelona y Colombia. Parte, digamos, de la pregunta por la comillas crisis y por qué ha sido distinto su impacto en Barcelona tiene que ver con la capacidad incluso de autoemplearse, de autorrepensarse y autorrevisarse que tienen
los creativos que vienen desde el mundo cultural. A veces les hablará mucho de ese ciudadano productor, de ese ciudadano creador, que es capaz de reinventarse, ojalá en el marco de un ecosistema público-privado estimulante, pero que él per se es capaz de construirse a sí mismo un mercado interesante. O por ejemplo, y ese es un dato que aún no lo medimos, ¿qué tanto no solo valor económico, sino medioambiental y cultural representan o recogen las industrias creativas y culturales? Porque, por ejemplo, hay que reconocer que muchos de los asuntos más complejos de los entornos, temas por ejemplo como basuras o la ausencia de espacio público, las industrias creativas son capaces de reconvertirlo, por ejemplo, en el ecodiseño. Eso, por ejemplo, aún no somos capaces de medirlo, ni siquiera en el BID con todos los estudios que ha hecho, pero son, digamos, una serie de intangibles y valores que esconden como valor agregado adicional las llamadas industrias creativas y culturales. Pero hemos hablado mucho de industrias creativas, ¿y qué es esto? Hay muchas definiciones, de hecho, de nuevo, quienes ponen nombres y apellidos han dicho esto sí o esto no. Para quienes estén interesados, pues valdría la pena que revisen lo que propone el llamado Libro Verde, Naciones Unidas, el BID, la UNCTAD, UNESCO. Tienen límites, esta sí, esta de pronto no, o esta otro sitio. A nosotros de Conexiones Creativas nos gusta tener una mirada un poco más amplia de lo que es ese ecosistema creativo. En síntesis, en general, con más o menos debate, reconocemos o reconocen estas instituciones que esas industrias creativas y culturales son las artes escénicas. Ya Carlos de hecho les hablaba del peso que tienen en la economía internacional y aquí también en el Valle, el mundo de los diseños, prácticas artísticas, patrimonio, lo que llamaríamos moving image, donde está el cine, pero también está el videoarte, la fotografía, música, nuevos medios de comunicación, libros y prensa, la moda, gastronomía, publicidad, arquitectura editorial. Y en paréntesis con el comentario que hacía Carlos Andrés frente al tema del sector confección aquí presente. Yo vengo de trabajar en Nexnova muchos años, antes de, digamos, dar el paso a Conexiones, y uno de los grandes retos que teníamos y que seguimos sin resolver, y yo espero que en este espacio, digamos, de economía creativa se resuelva, es la relación textil, confección, diseño y moda. El sector mapea muy bien el componente de textil y confección, plantas, operarios, exportación, producción, pero aquel eslabón, que es el que agrega valor y que genera experiencia de diseño y moda, no lo medimos. Y no somos capaces de reconocer, por ejemplo, que aquel diseñador, que es el que finalmente construye marca dentro de mi organización, pues tiene una relevancia en la dinámica económica del sector y de mi compañía. Hay un reto que creo que aún está pendiente en instituciones, digamos, como Nexnova, pero en general en el tejido sectorial de textil, confección, diseño y moda, entender ese plus que el componente de diseño le da a esa cadena o a este clúster. Es interesante en todo caso recordar por qué empezamos a hablar de esto, de economía creativa, de industrias creativas. Resumen histórico brevísimo, después de la posguerra empieza a haber, digamos, un debate frente a qué es entretenimiento y qué es industria cultural. Y en ese momento empieza a hablarse de industrias creativas y culturales. Es un tema que se quedó un poco dormido y que en el año 94, justamente en Australia, Carlos Andrés nos hablaba de este caso, lo retoman con un reporte llamado Misión Creativa. Desde ahí ha venido, digamos, evolucionando de manera importante, ha venido incluso adquiriendo un discurso, unas instituciones líderes a nivel internacional, y ya en Colombia hay que decir que empiezan a haber, digamos, gestos bastante valiosos. Aquí tienen, digamos, incluso la definición de la UNCTAD frente a esto, pero a mí les confieso que me gusta un poco más esta, con variables que han ido surgiendo de sesiones que hemos ido haciendo en esta gira nacional en que nos encontramos. Felipe Montrago, que lideró en el BID el estudio de economía naranja, fueron dos escritores, propone, mencionaré cuál ha sido nuestra, digamos, variación, que las industrias creativas y culturales son aquellas actividades que de manera encadenada transforman las ideas y las identidades. Paréntesis. Desde que llegamos al día de ayer, todo el mundo nos ha hablado del Valle como un territorio diverso, múltiple. Nada estimula más las industrias creativas y culturales que eso. Y no es un asunto, digamos, que debe inquietarnos, es justo todo lo contrario. Es el territorio más proclive, más sensible a estimular efectivamente la creatividad. Así que mi llamado también es a reconocer, por ejemplo, a poner en valor la tradición afrodescendiente de esta región como uno de los plus más importantes que tiene ese valle creativo. Esa pregunta que estamos respondiendo en Twitter tendría otros elementos a considerar.
Volviendo entonces, identidades en bienes y servicios de nuevas experiencias. Y estos tienen un valor simbólico que se suma al valor de uso. Esa fue, digamos, la variación del día de ayer. Tengo un vaso, ese vaso vale A en su valor de uso, pero por los elementos identitarios, de creación, de ideación, etc., se le suma un valor nuevo que es el valor simbólico. Por ende, aquel vaso que contiene agua como cualquier otro tiene un valor superior. En esta gira que estamos haciendo por Colombia, alguien decía otra definición que me pareció maravillosa. La economía creativa es fin y principio. Es dato económico, es empleo, pero también es el inicio de todo un proceso. Y hay ciudades en el mundo, territorios que están apostando claramente por esto. Milán, ¿qué sería de Milán sin hablar de moda? ¿Qué sería de Londres sin hablar de arte? ¿Qué sería, por ejemplo, de Barcelona sin hablar de gastronomía? Estos entornos han reconocido que su industria creativa y cultural ya no es solo un asunto de talento, y ese es el titular de muchos de los periódicos de los que hemos hablado esta semana. Es un asunto de talento, pero es un asunto de empleo, de PIB, de atracción de inversión extranjera, de city marketing, de movilización de exportaciones, y hay que cambiar el diálogo entonces, incluso desde el mismo sector creativo y cultural, de que nos tiene un poco de menos repelús hablar de negocios, porque a lo mejor nos ponen una lógica distinta de debate con actores a los cuales les hemos dicho subsídienme, y ya no subsídienme, yo soy un par del desarrollo suyo, construyamos una relación más horizontal, porque todos finalmente pues ganaremos. En el último Jai Festival de Cartagena, el personaje más maravilloso que asistió a mi juicio, por eso no a Chango, Piketty o Stiglitz, que no llegó, fue este israelí quien dijo, es que la revolución en la que estamos hoy es una revolución de cerebros y de mentes. Y no nos podemos quedar en esta revolución también atrasados. A lo mejor ya nos quedamos en la revolución industrial, esa no fue la nuestra. Pero en esta tenemos que lograrlo, además por un asunto que me parece clave, y es el talento es quizás el recurso más equitativamente distribuido en el planeta. Puede que en el valle haya o no petróleo, pero en el valle, en Chocó, en Barcelona, en Nueva York hay talento, en todos. Ahora, ¿qué hace que ese talento germine, que ese talento llegue a ser delirio? Pues que hay un ecosistema público y privado para que yo decida quedarme allí o venir, porque a lo mejor no soy de aquí, porque tengo las universidades, la formación, la visibilidad, la vitrina comercial para sentarme. Como diría Richard Florida, en un libro que es muy debatido en el mundo entre los economistas, el mundo no es tan plano como creíamos. El mundo es plano y el mundo es puntiagudo. Y es puntiagudo donde hay ecosistemas que estimulan la dinámica de creación. Y él habla, lo mencionaremos más adelante, que hay 3 claves para que un entorno sea puntiagudo. Claves que tienen ciudades como Nueva York, por ejemplo, o Barcelona, o París, que son tolerantes, talentosas y hay tecnología. Esos 3 T's finalmente generan ese círculo virtuoso para preguntarnos qué tan puntiagudo será el valle como territorio creativo para que siga consolidando pues, su apuesta a nivel nacional y en esa, digamos, lógica del Pacífico. Hay un libro bellísimo, este es uno de los que quizás no conocemos tanto porque hemos leído más sus novelas de Gabo. Este es un libro que justamente hace más como un escrito periodístico. Yo les invito a que lo lean, ahí tienen uno de los textos maravillosos donde habla de eso. Colombia, en general América Latina, son territorios fértiles en talento. Pero la pregunta es, ¿qué tanto los ecosistemas colombianos, latinoamericanos, han estimulado ese ecosistema creativo? Veamos un par de cifras y vamos pues profundizando. Sí, en América Latina hay una generación de empleos en materia de economía creativa, en todo caso es bastante poco en relación al peso, digamos, que tiene la región en otros asuntos. Entonces, atención que no nos esté pasando como en la revolución industrial, que teniendo de la materia prima suficiente que es el talento, pues no estamos efectivamente estimulando el ecosistema para que ese talento se quede. Nace aquí y se va a buscar un mejor futuro, es la frase que decimos. Qué maravilla que no tenga que irse a buscarlo, que de hecho otros vengan a estimular ese ecosistema. Siguiente, representa el 33 y 4% del PIB de la región, del país, interesante, pero a mí me gusta más esta cifra de la que hemos usado en la comunicación, porque hablar de números no siempre comunica, pero cuando uno es capaz de decir que esa economía creativa en Colombia
equivale el aporte en PIB a la extracción de carbono superior al café, ya la lógica es distinta. Tendríamos que ser capaces, con argumentos como estos, de decirle a la nueva gobernadora del Valle, al nuevo alcalde de la ciudad: señores, que el Valle Creativo no es una opción, es una realidad, y además es un camino interesante de crecimiento social, económico, ambiental y cultural. Eso finalmente hay que aprovecharlo, y aquí prendo las alarmas para esos tweets que puedan estar allí fluyendo en un momento llamado plan de desarrollo. Lo que no quede de aquí a finales del mes de marzo, pues nos dirán: maravilloso, vuelve en 4 años. Así que aquí es crucial, es un poco el motivo de esta gira nacional de conexiones creativas, que este tema se ponga en el escenario público, se discuta, para que pueda estar Valle Creativo con recursos, con voluntad en ese plan de desarrollo. Eso no, digamos, impide que el esfuerzo privado, la manera, digamos, de autogestionarse, que es de lo que les hablará Javi después del refrigerio, sea interesante. Ahora, un tema que es, digamos, no sé si doloroso o inquietante, porque importamos más contenidos, bienes o servicios creativos de los que exportamos. ¿Qué sucede, digamos, en términos, por ejemplo, de nuestro reconocimiento, valoración o relación en ese ecosistema con nuestros escritores, con nuestras productoras de películas o de programa de televisión, con nuestros diseñadores de moda, que es más lo que consumimos de fuera que lo que sale hacia afuera? Esta finalmente es una pregunta que quedaría de cara a la reflexión de cómo estimular un ecosistema creativo, porque en últimas nosotros, como también consumidores de esos contenidos creativos, tenemos un rol. Por eso la pregunta no es sobre el sector público y privado, todos como parte del ecosistema que rondamos a este proceso. En conclusión, hemos venido diciendo: ¿las industrias creativas son talento? Sí. Son PIB, son inversión extranjera, son city marketing, pero además, miren, además el mundo cada vez más apuesta por esto, por un nuevo, digamos, enfoque del turismo más sostenible, menos destructivo, menos extractivo incluso, que es el enfoque del turismo creativo y cultural. La gente quiere venir a Cali no solo para ir un día a ver a Delirios, si coincide con que es la renovación visual, quiere ir a ver las escuelas, quiere ir a ver cómo hacen los uniformes, es decir, cómo transformar en Santa la Salsa no solo un producto que ocasionalmente puedo disfrutarlo, sino como una experiencia que está todos los días del año visible. Cambio de ejemplo porque a lo mejor ver otros casos es mucho más fácil. Estábamos en Barranquilla la semana pasada. ¿Cómo es el del carnaval de Barranquilla? Pregúntense esto si usted cabe la realidad del Valle. No es solo un evento que sucede en febrero, porque la realidad es que quien hace las carrozas, quien vive el carnaval, vive esto 3 meses al año. El resto del año tiene que ocuparse de cualquier cosa para sobrevivir. Quiere decir que mucho de su saber, de su talento, 9 meses al año, lo aparca a un lado para, hoy manejo un taxi, hoy estoy en una tienda, con el máximo respeto a sus quehaceres. Pero si aquello agrega valor, ese personaje le interesa el ecosistema que esté 12 meses del año en función de la experiencia de Carnaval de Barranquilla. Pregúntense eso, porque además cuando eso sucede, el carnaval se consume todos los días. Hoy en versión museo, mañana en versión libro, pasado mañana en visita a no sé qué, y luego en carnaval. Pregúntense, insisto, eso de cara pues a las dinámicas del Valle. Es interesante en todo caso, además, y lo decíamos ya, la capacidad de las industrias creativas de abordar temas complejos. Por ejemplo, iba a poner quizás el más complejo en Colombia en este momento. ¿Qué rol deben jugar las industrias creativas en lo que sucede al día después de suceder y aprobarse en el plebiscito con el acuerdo con las FARC? En muchos entornos las industrias creativas han jugado el rol no solamente de vehículo para la catarsis de esos momentos tan amargos que ha vivido el país en tantos años. Incluso en algunos países las industrias creativas se han convertido en el territorio de recepción vía becas de muchos de los reinsertados de A o B, cualquiera de los actores involucrados. Esta es una de las ventajas que tampoco aún mide ni las cuentas de satélites del Ministerio de Cultura, ni el DANE, ni el BID. Esas capacidades, digamos, ocultas, profundamente transformadoras del tejido creativo. 2 casos para inspirarnos, para entrar, digamos, en esta reflexión del Valle y seguir, digamos, preguntándonos aquello que nos dejaba Carlos sobre la mesa: cómo avanzar en Valle Creativo. El primero
Además a mí me encanta porque todos comemos, es decir, todos tenemos que ver con la industria creativa de la gastronomía, y además se han dado cuenta que es el periodo en que menos cocinamos, pero donde más hablamos de comida. Leímos, escribimos, vemos la televisión, ser estrella, evento 1, evento 17, la gastronomía está en su momento, digamos. Hicimos una investigación de conexiones durante 2 años, se publica este año, revisando algunos casos, allí los ven, Francia, Tailandia, Perú y España, viendo cuándo ha sido una iniciativa privada consolidar ese ecosistema creativo y cuándo ha sido una iniciativa del sector público. Voy a mostrarles un par de datos simplemente. Comienzo con esto. Uno de los textos más bonitos que existen para los nuevos cocineros en el mundo lo escribieron 10 cocineros muy reconocidos, Gastón Acurio, Ferran Adrià, René Redzepi, que era un poco como la carta al futuro a ti que estás estudiando cocina. Y miren la bellísima reflexión que les dejan aquí, y los invitaré que nos tomemos 30 segundos para leerlo. Contribuir a la cultura de la identidad de un pueblo, región o país, mientras sirves también como un puente importante con otras culturas y ejerces una profesión que tiene el poder de influir en el desarrollo socioeconómico de otros. Puedes generar una gran actividad económica promoviendo la exportación de productos de tu país hacia el mundo mientras atraes turistas hacia tu tierra. Además, colaborando con productores locales y utilizando prácticas económicas justas, puedes generar riqueza local sostenible y fortaleces económicamente tu comunidad. Creo que es la más bonita síntesis de lo que es una industria creativa y cultural: el valor económico, social, ambiental. ¿Dónde surge, digamos, todo este proceso de la gastronomía pues como industria creativa? Sin duda de la relación con el turismo, de lo que algunos han venido a llamar ya el Food Territorial Marketing, es decir, el no capital que se vuelve capital, como diría Voltansky. O por ejemplo, de lo que tenemos hoy más presente y cercano, la importancia de la producción editorial en el mundo de la gastronomía, canales de televisión, blogueros, hasta el Instagram volcado a hablar de comida, o ciudades que se pelean, que pujan por ser capitales gastronómicas. Tenemos una muy cercana hoy, Popayán, que es capital gastronómica para la UNESCO. Ahora, eso cómo se utilice, qué rol juegue dentro del ecosistema creativo es otra cosa. El label está puesto, lo que es interesante es, digamos, cómo se aprovecha esa, digamos, etiqueta. Por supuesto, los chefs estrellas mediatizados que movilizan pues, mucho de la economía del sector y la dinámica, digamos, económica que empieza a irradiarse. ¿Cómo generar entonces ese ecosistema, para seguir con este caso de la gastronomía, como un elemento, insisto siempre para que lo reflexionen de cara al Valle del Cauca, que estimule ese ecosistema? Un caso es, por ejemplo, el Beaujolais, que es un vino francés, que ha sido una estrategia absolutamente de marketing impulsada por el sector público y privado para, digamos, dinamizar el consumo de este vino en particular, pero a mí me parecería interesante que nos concentremos en el caso tailandés, que ya voy a mostrarles. En todo caso, este dato de lo que representa en Japón la gastronomía, no quiero dejarlo pasar desapercibido. Es un país en el que se exporta 70.000 millones de euros en alimentación, que es igual a todo el déficit en España. Es decir, solo el sector gastronómico podría, comillas, pagar el déficit en España, porque equivale a 200 millones de euros al día, en el tamaño del sector de alimentación japonés a nivel internacional. Pero pasemos efectivamente a hablar del caso tailandés, una industria cuyo ecosistema lo ha estimulado claramente el sector público. Luego les mostraré un ecosistema que movilizó fue el sector privado y que luego el sector público llegó a compasar. El proyecto, digamos, gubernamental en Tailandia se llama Cocina del Mundo. Es un proyecto que ya se ejecutó, que buscaba que los restaurantes Thai en el extranjero pasaran de 6.800 a 20.000, asunto que lograron, y que estuvo basado en estos elementos: formación, información, acceso al crédito, tema crítico al sector creativo y cultural, es que ni lo reciben en la entidad financiera. Ese ya es un elemento crucial que desde la Cámara de Comercio habría que abordar, porque sin capital pues es imposible que el sector creativo pues, pueda crecer. Ahora, hay otras capitales, del que les hablará pues, Javi Creus a continuación. Incentivos al sector privado. Reflexionemos solo hablando del tema de incentivos, lo que ha significado para la industria del cine los incentivos recientes de estímulos tributarios para las empresas que inviertan en esto. No solamente en términos de volumen de películas, sino hasta, por ejemplo, y ojalá que no sea un tema anecdótico, que estemos este año postulados, nominados al Oscar como mejor película extranjera, un asunto que antes era impensable. ¿Qué significa entonces? Que hay ciertos incentivos
llevan al capital privado a pensar, oiga, el petróleo no es hoy, a lo mejor la industria creativa es un territorio interesante para apostar y para invertir. Ellos también incluyeron programas de certificación, entendieron la cadena completa y construyeron toda una marca Tailandia que incluso la aerolínea oficial del país asumía y lideraba. Un caso, el sector público entiende su rol para estimular el ecosistema de una industria creativa llamada gastronomía. Pero hablemos de otro caso en gastronomía que es justo lo contrario. Cuando tenían todo aquello, el tinglado montado y estaba funcionando, el sector público llegó y dijo, le subo, maravilloso y bienvenido. Pero hay que decir que estos ecosistemas pueden jalonarse desde un ámbito o desde otro. Ideal, si hay una complicidad público-privada, es digamos lo virtuoso deseado, pero también es posible que suceda de otra manera. Vemos el caso tailandés del sector público, miramos ahora el caso peruano, liderado inicialmente por el sector privado. Surge, claro, con nombres como este, pero no es solo Gastón Acurio, hay que hablar de un ecosistema donde está Virgilio de la Central y tantos otros que empiezan a generar, digamos, una lógica mucho más amplia. Con una lógica de, no sé si de gremio, porque es un asunto que genera preguntas al sector creativo, pero sí de colegaje al menos. Ese es un tema absolutamente pendiente de lo que le compete a las industrias creativas y culturales. No somos capaces de hacer lobby y de decir, yo equivalgo más que el café, porque nos da mucha dificultad juntarnos para entender prioridades y defenderlas. En Perú, por ejemplo, con todos los egos que pueden existir de grandes nombres, han sido capaces de unirse en una institución llamada APEGA, que lidera al conjunto de actores privados de la gastronomía. Y se han unido en un único gran evento de cocina, ¿no? La feria de Cali, la de Medellín, la de Bogotá, la de Popayán, el evento con una enorme dispersión de fuerza y energía. Entonces tienen mistura como una gran, digamos, actividad relevante, sin que eso vaya en contravía, por supuesto, de la capacidad de incentivar y motivar espacios en distintos territorios del Perú. ¿Qué más hay que decir? Esto me encanta, de una cocina desabrida basada en la rechazada papa, esa es la manera como en el 92 se definía la cocina que hoy uno se enamora con el ceviche, a un nuevo centro gastronómico mundial. Declarada Destino Nacional de Turismo en el 2009, es aquí, solo aquí, cuando empieza a entrar el sector público. Ya habían habido 20 años de iniciativa del sector privado y con una enorme importancia en la economía peruana. Más del 45% de restaurantes, equivale al 4.1% del PIB, casi la producción agrícola de todo el país en el año 2008, empleando el 20% de la población económicamente activa y con un PIB que se instaló ya en el 9.2%. Ahora, termino este caso con este bellísimo texto que leyó Gastón Acurio en un discurso en la Universidad del Pacífico. A mí me encanta porque es capaz, digamos, de hablar de a dónde podemos llegar, ya que el sector público se sumó a este bus que el sector privado estaba liderando y lo que puede representar. 30 segundos porque quiero que lo miremos juntos. 200.000 restaurantes peruanos en el exterior en 15 años. Se está imaginando, pues, a dónde vamos. 30 personas por cada restaurante son 6 millones de empleos, lo que dividido por mitades, que la mitad sean peruanos y la mitad sean extranjeros quienes se contraten, es la totalidad de peruanos que hay hoy en el exterior. Dato 1. Toda la diáspora peruana podría ser empleada en la gastronomía peruana en el exterior. Sigamos. La producción de los insumos necesarios, papa, maíz morado, limón, requerirá otros 3 millones de empleos en Perú. En total serían 6 millones de empleos, que representan el 40% de la población en edad activa, el 30% del PIB peruano y el 20% de las exportaciones. Las remesas de peruanos en el exterior alcanzarían los 20.000 millones de dólares. El sector gastronomía se convertiría entonces en el principal empleador de todo Perú, en el principal productor de todo Perú, en el segundo exportador, en el principal inversionista en el exterior y en el principal contribuyente de la economía del país. Esta industria creativa, basada en aquella desabrida papa, que fue liderada por el sector privado, por gente como ustedes, que no se sentó a esperar la política pública, que después llegó, hoy está siendo capaz de decir esto: podemos ser los grandes dinamizadores de la economía nacional, pero además somos los grandes gestores, impulsores, que valoramos esas identidades en plural, que finalmente son los que queremos valorar nuestra cocina. Ayer sentada en platillos voladores, yo pensaba en eso. ¿Qué significa la gastronomía para ustedes? Pues la gastronomía de una aventura,
del Pacífico, la gastronomía negra, la del plátano, la de tantas cosas de las cuales finalmente no solo hay que sentirse orgullosos como una frase rápida, sino que habría que incorporar efectivamente a la dinámica pública y privada, porque es que esa gastronomía también es esto: empleo, exportaciones, etc. Un segundo caso y paso muy rápido es el mundo del arte, y lo menciono pues porque algunos de los artistas más reconocidos colombianos son aquí. Y yo podría mencionar un caso de un actor creativo y cultural en el Valle del Cauca, que está donde está a partir de su esfuerzo particular, y es lugar a dudas de Oscar Muñoz. Él finalmente se ha convertido, Elisari, en un referente nacional y mundial de emprendimiento cultural, con o sin políticas públicas, con o sin medición, con o sin mapeo, y él se ha hecho un lugar. Ahora, cuando entra, digamos, una lógica como Valle Creativo, ¿qué lugar deberían tener esos esfuerzos titánicos como Delirio, como Platillos Voladores, como Lugar a Dudas, en ese ecosistema que queremos consolidar? Creo que Lugar a Dudas es un muy bonito ejemplo para hablar rápidamente del segundo caso, que es el mundo del arte. Porque es que el arte nos parece, ese graffiti, ese paisaje bonito, feo, valoraciones estéticas. Sin duda es muy importante esto, pero para seguir hablando de economía creativa, miremos por favor los últimos datos del mercado artístico en el año 2014, cuando superaron todos los récords, porque en momentos donde la bolsa nos pareció inestable, el arte curiosamente empezó a parecer un territorio interesante para muchos inversionistas privados. El mercado del arte alcanzó más de 51.000 millones de euros en el 2014, un incremento del 7% versus el 2013, el nivel más alto jamás registrado. Ahora, mirada crítica, un sector profundamente concentrado. Hay tres mercados: Estados Unidos, China y Reino Unido, que lo colapsan todo. Preguntas: pues, ¿por qué Oscar Murillo nace aquí y se tiene que ir de aquí para encontrarse en Londres con el gran galerista Swirner y ser hoy un hombre que vende cuadros, siendo de aquí de 400.000 euros? Porque ese ecosistema personal y familiar los lleva a otro entorno, donde su carrera se catapulta. La valoración no es si nos gusta o no Oscar Murillo, allí hay muchos debates. Lo que es interesante es preguntarnos de nuevo cuál es el ecosistema Valle Creativo para que los Oscar Murillo que hoy se están formando en las universidades de arte de esta ciudad, de esta región, no tengan que irse. Encuentren todo para, insisto, al margen del debate sobre las valoraciones de la obra de Oscar, encuentren todo para quedarse aquí. ¿Cuántas son las bienales de arte que hay en el Valle? ¿Cuáles son las galerías de arte que hay en el Valle? ¿Cuáles son los programas de formación que tenemos? ¿Cuáles son las dinámicas de visibilidad? ¿De qué manera, por ejemplo, los galeristas o mecenas que finalmente hoy permiten que ese artista pueda dedicarse a ser artista todo el año y no taxista y artista pueda hacerlo? De eso es de lo que hay que hablar cuando hablamos de un ecosistema que impulsa la economía creativa. Aquí este gráfico que no se ve dice exactamente lo que ya dijimos: esa concentración del mercado. Aquí tenemos 14 elementos que nos gustaría dejar sentados sobre la mesa. Uno, es una apuesta público-privada, pero público-privada en términos, por supuesto, del tejido institucional, pero también privada en términos de yo como creador. Yo qué capacidad tengo incluso de autogestionarme, de conectarme. Por eso además la presencia pues, de Javi Leus en la segunda parte de esta mañana. Segundo, la pregunta por la propiedad intelectual y los derechos de autor. En un escenario además interesante de hasta dónde guardo y hasta dónde comparto conocimiento, que eso también les va a hablar Javi, porque si bien mucho del valor está ligado a la propiedad intelectual y las patentes, a lo mejor hay que liberar un poco de conocimiento y compartirlo para que mi sector crezca y yo crezca un poco más dentro del mismo. Tercero, el valor de la marca. Platillos Voladores es hoy una marca, Delirio es hoy una marca. ¿Qué valor tiene la marca en este proceso? Siguiente, el sector privado ya no solo de voluntad, sino en capital de riesgo, capital semilla, como inversionistas. De hecho, uno de los casos más singulares que hay de inversión del sector privado en Colombia en la industria creativa es Tribeca, Luc Gerard, en Onda de Mar, ya que está vendiendo su participación. ¿Qué significa o no para el sector, digamos, de inversión, entender que ese sector, por ejemplo, puede ser más interesante y más estable y más creciente que otros sectores tradicionales donde tiene puesto su capital? ¿Cómo generar condiciones para que lleguen nuevas maneras, digamos, de invertir? Que eso, digamos, no riñe con la posibilidad de yo, creador, autogestionarme, encontrar maneras nuevas de que mi libro sea publicado. Siguiente, ya lo mencionaba Carlos, prácticas de formalización y sostenibilidad por la atención
y esa es nuestra experiencia. Seguir hablando de que el creador es empresario es imposible. Existen casos excepcionales donde yo, que soy un creativo, puedo entender qué significa sacar el RUT, puedo entender qué significa ir a la DIAN y puedo hablar con mi contador. Eso sucede en ocasiones. Y conmigo que desde mismo otros proyectos hemos intentado de mil maneras llevar al creativo al mundo del emprendimiento. Pero así como el empresario no es creativo, pues señores, el creativo no siempre tiene que ser empresario. Lo que sí hay que hacer, y digamos fruto como de la experiencia de nuestra corporación, es estimular que un creativo se encuentre con un emprendedor y en una dupleta donde finalmente hay ambas miradas. Vamos a mencionarles dos casos rápidos. Porque Silvia Shirazi es Silvia Shirazi. Porque es una gran creativa, Mauricio, su esposo, es un gran emprendedor. Ella se ocupa de su negocio y Mauricio se ocupa de la caja financiera, de la DIAN, del RUT, de hablar con el contador. Si Silvia tuviera que hacer todo aquello, pues Silvia Shirazi no sabría quién es, no tendría su marca, no tendría los hoteles donde va a poner su nombre, etcétera, etcétera. Caso 2, para seguir, digamos, hablando de el mundo de la moda. Vivian Westwood, una gran diseñadora internacional. Ella se ocupa de ser diseñadora y un fondo de inversión asiático se ocupa de manejar las finanzas de la empresa, poner el capital, decidir dónde abrir las tiendas, etc. Considero con todo respeto que seguir insistiendo que el creativo es empresario, pues es un discurso que suena bien, pero que no es en la práctica útil. Hay que contar al sector privado, llevarlo con ejercicios individuales. Yo, emprendedor, me asocio con vos, que sos un gran cocinero, que sos un gran artista, ¿cierto? O yo, artista, te conecto con este galerista, con este mecenas, con esta plataforma, o a una escala mucho más grande, yo, equipo de, yo qué sé, de artesanos, soy apoyado por este equipo, digamos, esta inversión privada que apalancará esto para hacerlo posible. Siguiente, y esto es crucial, un ecosistema con actores de todos los tamaños. Es indispensable que exista delirio y ojalá otros cuantos delirios, pero tiene que haber delirios más medianitos y delirios más pequeñitos, porque si el ecosistema solo tiene actores muy grandes, eso se vuelve, digamos, un juego de pocos, donde se va perdiendo, digamos, el talento, donde además se vuelve una práctica donde no hay dinámica, donde no hay nueva sangre, donde no hay savia que estimule, digamos, al sector. Y si hay solo delirios muy pequeñitos, pues claro, no hay construcción de marca, la gente no viene a ver aquello. El sector es virtuoso si hay actores en el ecosistema grandes, medianos y pequeños, que se nutren, que aprenden, que conectan, que comparten. Si no, el ecosistema lamentablemente es de muy pocos y está en vía de extinción. Siguiente, lo que ya ustedes están haciendo: pedagogía, mapa de medición. ¿Qué es esto? ¿Cómo se come? ¿Por qué es importante? Datos, cifras, eso cómo está compuesto, qué realidades empresariales hay en esos actores del sector y, por supuesto, irlo midiendo. Esto es crucial y en Colombia es un tema que tenemos que poner como prioritario: la relación visibilidad-proceso. Sí, el gran evento, el gran encuentro literario, el gran festival de cine. Pero ¿y qué rol juegan los procesos en ese gran festival? Cartagena acoge, por ejemplo, los eventos quizás más relevantes en muchos ámbitos en este país. Pero lo importante no es que los acoja solamente, que sea escenografía y logística para eventos, es que los procesos ligados a la industria creativa y cultural de ese entorno sean visibles. Si no, un día el evento se irá a otro lugar porque encontró mejores condiciones, o la comunidad será la máxima enemiga de ese evento porque siente que no le aporta nada, que es solo un empleo más que va y que viene en determinados momentos del año. Siguiente, infraestructuras. Y aquí en Colombia estamos realmente con un tema crítico no resuelto llamado banda ancha. Si mi empresa es una productora de videojuegos y mi internet es absolutamente desastroso, mi capacidad de competir con la empresa de videojuegos de Corea, que mencionaba Carlos, pues es ninguna, porque aquella empresa tiene a lo mejor 5 creadores en distintos lugares del planeta trabajando en el mismo videojuego con banda ancha, pero de verdad, y yo aquí intentando pasar pues por cable lo que puedo. Jamás tendré las capacidades de llegar tan rápido, montar algo tan bueno, o tener más gente conectada, porque hoy, y eso les hablará Javi, el negocio se llama conectar. Siguiente, estímulos fiscales e incentivos, se lo hablamos con el caso del cine, la formación de talento de alto impacto, pero con oportunidades permanentes de refinar, no solamente la universidad y ya,
qué especializaciones, qué programas y qué mecanismos independientes al margen de los mecanismos usuales de formación existen para que yo, bailarín de delirios, cada vez un mejor bailarín, o yo, cocinero, sea cada vez, digamos, más refinado. Las 3 T de las que ya hablábamos, de Richard Florida, y quiero un pequeño hincapié. Este libro de clase creativa confirma que, con todos, digamos, los debates que las cifras en general generan, los entornos tolerantes, incluso sexualmente, son los más interesantes para el tejido creativo y cultural. Está demostrado por indicadores que este libro recoge. Así que, así como hablar de tolerancia, por ejemplo, sexual, es un tema hoy, digamos, del mínimo acuerdo que tendríamos ya que haber logrado en un pensamiento más contemporáneo y respetuoso, además, es la mejor manera de estimular las dinámicas creativas y culturales. Esto además, por supuesto, acompañado a las otras 2 T's de las que habla Richard Florida. Tecnología, ya hablamos por ejemplo de banda ancha, entre otros, y talento, recurso que ya está aquí, pero también en el municipio de Lado. ¿Cómo generamos un ecosistema agroalimentario? Siguiente, pasar de productos y servicios a experiencias creativas. La salsa, no como un producto, como una experiencia de todos los días del año, en versión feria, en versión libro, en versión conferencia, en versión visita guiada, en versión mini no sé qué. Todos los días sucede para que sea realmente un sector activo. Uno a Perú no va y come una vez al año ceviche. Uno va hoy y visita al pescador, o va al restaurante y va a Mistura. O el mundo del vino. Miren la lección tan bella que el vino nos ha dado en materia de experiencia. O el vino no es solo tomarse una copa de vino, es ir al maridaje, ir a la cata, ir a pisar la uva, comprar el libro, ir a la clase. El vino hoy se consume cualquier momento del año de manera permanente. Siguiente, equilibrio, y este es, digamos, el último elemento entre la economía agrícola, la industrial, la de servicios y la creativa. Que no nos pase, como nos ha pasado en otros momentos, que como este ya suena bonito, pues entonces vamos a olvidarnos de las políticas para las economías agrícola o industrial. Porque hay que decir, por ejemplo, que Barcelona y Londres, con todo lo bueno que han hecho en materia creativa, se olvidaron de sus políticas industriales. Y desde unos 2 años para acá han empezado a reactivarlas porque tienen un pequeño problema llamado empleo. Entonces, que no nos sucede que vamos corriendo detrás de la que nos suena mejor, de la más nueva, y se van olvidando las demás. Creo que ese equilibrio entre economía industrial, creativa, de servicios agrícolas es indispensable, porque tampoco nos vamos a quedar haciendo mandados. Entonces aquí también se dice, sí, yo hago las vueltas, que es lo que hace el sector, por ejemplo, de servicios, si los demás no están conectados. Ese es entonces el motivo por el que nace Conexiones Creativas, Think and Do Tank. Pensamos y hacemos en pro de economía creativa, trabajamos en 4 ejes, y el que, digamos, hoy nos convoca es este, es Conexiones Creativas 2016. Estamos en una gira nacional hablando efectivamente de esto, de cómo consolidar el tejido creativo. Ayer en Medellín, hoy aquí, mañana estaremos en Barranquilla y el jueves estaremos en Cartagena, y cerraremos en Cartagena con un taller para 60 líderes nacionales. Son nuestros inspiradores, incluyendo a Javi, que les hablará más adelante. Esos son nuestros aliados que han hecho posible toda esta gira de este proyecto, y esta es nuestra página web. A ustedes gracias, y que Valle Creativo sea una realidad. Feliz mañana.